¿Qué tal? Muy buenas noches para todos nuestros amigos en Madrid, muy buenas tardes para nuestros amigos de México. Queremos darles la bienvenida a esta segunda edición, a este segundo encuentro, a partir de este programa que hemos titulado Crónicas de Nuevo Mundo, Crónicas de una Nueva Vida, la cual es un programa paralelo que va de la mano de las exposiciones que actualmente tenemos en Casa de México, titulada la exposición Plus Ultra, lo común y lo propio de la platería religiosa de la Nueva España, y de la exposición Biombos y Castas, pintura profana en la Nueva España. Quiero darle la bienvenida a nombre de nuestra directora general, Jimena Caraza Campos, al profesor José Luis de Rojas, historiador, que nos dará esta tarde una fantástica charla, una fantástica conversación de la mano de Mireida Velázquez, directora del Museo Nacional de San Carlos. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros en este segundo momento de Crónica de una Nueva Vida. Queremos anunciar que nuestras exposiciones están abiertas en Casa de México en España, que busquen en nuestras redes sociales y a través de nuestra página web todo el resto de estas conversaciones. Es la segunda de 4 conversaciones que estaremos llevando a cabo en este programa, pero que también para todos aquellos que se encuentran en la ciudad de Madrid y tienen la posibilidad de visitarnos, acompañen este gran trabajo que ha desarrollado José Luis de Rojas con las exposiciones de Plus Ultra y de Biombos y Castas. Quiero darle la palabra a la maestra Mireida Velázquez, que hará la presentación del maestro José Luis de Rojas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vania. Buenas tardes. Muchas gracias, José Luis, por permitirme pues estar contigo a tu lado en esta charla, que es, como bien dijo Vania, la segunda del ciclo que se está realizando. Y gracias a la Casa de México en España por invitar al Museo Nacional de San Carlos a integrarse a este proyecto. El día de hoy, José Luis de Rojas nos impartirá la charla distintas preguntas, diferentes respuestas, o cómo ver de otra manera la formación de la Nueva España. Y a continuación voy a leer una breve semblanza de José Luis para que él pueda comenzar. José Luis de Rojas es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, donde también es profesor titular en el Departamento de Historia de América y de Historia Medieval y Ciencias Historiográficas. Ha sido profesor invitado en distintas instituciones americanas, como el Colegio de Michoacán, el CIESAS y la Universidad de Buenos Aires. Es autor de diferentes publicaciones, entre ellas México Tenochtitlan, Economía y Sociedad en el siglo XVI, editado en México en 1986. También de Cambiar para que yo no cambie, la nobleza indígena en la Nueva España, editado en Buenos Aires en 2010. También es autor de Tenochtitlan, Capital of the Aztec Empire, en Gainesville, 2012, e Imperio Azteca, Historia de una idea, editado en Madrid en 2016. Y en colaboración con Juan José Batalla, está la publicación La religión de los aztecas, editado en Madrid, 2008, entre otras obras. José Luis es miembro correspondiente extranjero de la Academia Mexicana de la Historia. Pues muchas gracias, José Luis, y adelante. Muchas gracias, buenas tardes. El tema fundamental alrededor del cual vamos a platicar esta horita es el arte de preguntar. El arte de preguntar es una disciplina difícil de aprender y difícil de enseñar, pero básica. Si no hacemos buenas preguntas, no tenemos buenas respuestas. Muchas veces hacemos preguntas y no tenemos respuestas, pero formular las preguntas es muy importante porque estamos creando un contexto en el cual incluir esos retazos del pasado que nos llegan. Los primeros tiempos tras la conquista española, los confesores solían preguntar a sus catecúmenos indígenas si creían en Dios. Y cuando les respondían que sí, se ponían muy contentos. Vamos bien, decían. Ahí. Hasta que un confesor se le ocurrió hacer una pregunta más. Y
al indígena que se confesaba, además de preguntarle si creía en Dios, a continuación le preguntó si creía en sus antiguos, los falsos dioses. Y también le dijo que sí. Ahí estaba el desastre. Enfadado el padre le pregunta al indio, dice, ¿por qué nunca me lo dijiste? Y responde el indio, usted no preguntó. Ah, las preguntas son muy importantes. Bueno, luego tenemos también en la literatura sobre evangelización distintas opiniones sobre si esto lo hacían los indios con mala idea, lo hacían porque eran almas simples, e incluso respuesta de algún indio que decían que no se lo querían decir a los padres porque sabían que se iban a enojar y en el fondo les caían bien, pues no querían que se enojaran. Bueno, lo importante es quedarse con las preguntas. A los alumnos es más fácil enseñarles cosas que enseñar a preguntar. Yo llevo haciendo durante muchos años una especie de pregunta trampa. Les pregunto a mis estudiantes de Historia de América en la Edad Moderna cuántos virreinatos había en la América hispana. Unos responden que 2, otros que 3, otros que 4, y se sorprenden mucho cuando les digo que todos están equivocados. ¿Cómo es posible? Digo, sí. 4 sería la respuesta correcta a cuántos virreinatos hubo en la Nueva España. La respuesta a cuántos virreinatos había es pedir un complemento a la información. ¿Cuándo? ¿Y hasta dónde? Hubo ninguno, 1, 2, 3, 4. Bien, esto es para sacudirle las mentes y que empiecen a pensar que la información se consigue preguntando, pero que hay que responder a las preguntas. Es muy, muy importante. Esta información que nos llega con esta respuesta a las preguntas la tenemos que organizar. Para organizarla tendemos a poner etiquetas a todo. Nos encanta poner nombres a las cosas, poner etiquetas, pero tienen un peligro. Y es algo que a mí me gusta llamar la inercia científica. Tienden a perpetuarse y a perderse el origen de ese etiquetado. Y nos confunde. No tenemos claro detrás de un nombre qué es lo que hay. Hace ya unos cuantos años publiqué un artículo que se llamaba Formas de nombrar, maneras de entender, el cual he revisado para esta conferencia, porque hay muchas cosas que están en la misma idea. Cuando llamamos de una determinada manera a algo, estamos proyectando, estamos dando una carga que puede mediatizar la realidad. Una de las etiquetas que más hemos utilizado es la de indio. Aquí tenemos en la imagen, y es indio, unos cuantos indios dispersos. A partir de la llegada de los españoles a América se generaliza ese término, pero en realidad los indios no existían. En América había gentes muy diversas, con distintos niveles culturales, con entidades políticas distintas que estaban aliadas unas veces y otras enfrentadas, que evolucionaban, que de pronto existían imperios y los imperios se deshacían, que hablaban lenguas distintas, o, lo que a mí me causó muchos problemas cuando estudiaba, que hablan muchas lenguas a la vez. Claro, en la antropología tendemos a clasificar los grupos por la lengua que hablan. Cuando en un mismo sitio la gente habla 2, 3, 4, 5, 8 lenguas, ¿qué hacemos? Pues tener una vida muy complicada. Además, muchos de estos indios desconocían la existencia de los otros. Cuando Pedro de Alvarado, uno de los compañeros de Cortés, se fue a la conquista del Perú, sí, me han escuchado bien, a la conquista del Perú, se llevó a sus aliados tlaxcaltecas. Algunos autores contemporáneos clasifican a estos tlaxcaltecas del Perú junto a los indios, pero yo no creo que los habitantes del Imperio Inca vieran a estos tlaxcaltecas nunca como gente semejante a ellos. Habían venido con los españoles, con esa gente rara, con esos barbones como yo. Bueno, pues ese es un tipo de las preguntas que tenemos que hacer y ver cómo nos organizamos. Sí que tenemos un montón de pueblos indígenas diferentes y además dentro de cada uno de ellos hay diferentes categorías. Macehuales, Pili, Tecuti, Tlatoani en el mundo náhuatl, pero también diferencias. No son iguales los indios rurales que los indios urbanos.
No es lo mismo un agricultor, un artesano, un comerciante, un guerrero, un sacerdote. Su conocimiento de eso que llamamos la cultura indígena, su participación en la misma y sus perspectivas, sus expectativas dentro de la vida son bien diferentes. Y cuando nosotros hablamos de indios en general, pues tendemos a unificarlo y a perdernos una de las cuestiones que nos van a llevar también el día de hoy, pero un poquito más adelante. Lo que no nos fijamos cuando ponemos el misma etiqueta a todos es que cuando había un matrimonio entre un mixteco y un zapoteco, eso a lo mejor era un mestizaje, es una mezcla. Mezcla de etnias, de culturas, de entidades políticas, de lenguas, pues habría que ponerse a estudiarlo. Un caso también muy interesante comentar ahora, aunque también se nos va, ya que hemos llevado las Tlaxcaltecas al Perú, tenemos un Francisco Benítez Inca, que fue gobernador de la ciudad de Tenochtitlan, gobernador indígena a mediados del siglo XVII. Claro, casi siempre que había elecciones de gobernadores en la Nueva España, la facción que había perdido, me van a perdonar que hago un inciso porque en el día de hoy eso va a ser muy interesante, probablemente la facción que había perdido reclamaba y pedía la anulación de las elecciones y aducía diferentes tipos de trampas. A Francisco Benítez le acusaron de ser mestizo y que no podía ser gobernador, los gobernadores tenían que ser indígenas. Y él dijo, no, yo soy indio puro, nada más que del Perú. Y ganó la contienda. Francisco Benítez fue gobernador de la ciudad de Tenochtitlan. El que su suegro fuera el gobernador anterior probablemente no tenía mucho que ver. Esas son otras cosas que volverán a salir a lo largo de estas palabras porque tenemos muchas cosas que dar vueltas a este menester. También descubrimos con Francisco Benítez que hubo indios viajeros en la América hispana. Viajeros a sitios muy lejanos. Entre el Perú y Tenochtitlan hay una distancia considerable. Otros vinieron a España, algunos no van a aparecer hoy un poquito más adelante, se establecieron, iban y venían, y les hemos dedicado muy poquita atención porque parece que solo nos interesan los indios cuando se están quietos en su lugar. Vamos a pasar al grupo siguiente, las etiquetas, los españoles. Es un anacronismo. Lo de los españoles es muy posterior. Sí, hemos tenido a hispánica pueblos muy diferentes de diferentes lugares porque compartían el mismo rey, pero ni compartieron ni lengua, ni cultura, ni leyes en la mayoría de los casos. Para la América hispana es muy importante en esta mezcla de esta etiqueta de españoles el periodo de 1580 a 1640, cuando Portugal y Castilla tuvieron el mismo rey. Felipe II de Castilla fue Felipe I de Portugal. Incluso en el Extremo Oriente, los portugueses y los españoles se peleaban para ver quién tenía mejor rey, y era el mismo. Bueno, pues a lo mejor esta cosa nos tienen que ver que había muchos problemas. Claro, los españoles y los indios, aceptemos las etiquetas porque nos conviene en este momento, tendieron a mezclarse. Y aparecen los mestizos. Claro, al principio hay muchos indios, pocos españoles, y empieza a haber mestizos. Pero los mestizos es un problema tremendo también. Técnicamente, la descendencia de un español y una india, o de un indio y una española, que también se dio el caso, era un mestizo. Pero la verdad no aparece así en la documentación. Y algunos investigadores han tenido verdaderos problemas para conseguir organizar lo que serían sus documentos en las casillas que habían previstos. Por ejemplo, poner españolas con comillas para las mestizas que figuraban como españolas, porque a la hora de ser mestizo o español o indio en estas tesituras, lo que importaba en gran medida era el nivel de los padres, tanto del padre como de la madre, las circunstancias del nacimiento. Un niño mestizo técnicamente, nacido de una visita ocasional de un español fuera de expedición, sea con relaciones consentidas o por violación, normalmente
era clasificado como indio. Pero el hijo de un español importante, aunque fuera mestizo, solía ser clasificado como español. Y esto iba pasando durante generaciones. Así que en los primeros tiempos, en el siglo XVI sobre todo, no tenemos apenas mestizos. Pero sabemos que lo sabían, o creemos que lo sabían. Porque efectivamente había un grupo de mestizos que en realidad era una etiqueta puesta a gente de mal vivir, bandoleros, asaltantes, que se juntaban con españoles y con negros. No son los mestizos que nosotros hemos aceptado. Entonces, para este asunto tenemos un problema con la etiquetación y tampoco vamos a estar siempre poniendo notas a pie de página. Aquí me refiero a este uso o a este otro uso. Una distinción fundamental en estas categorizaciones es si eran hijos legítimos de legítimo matrimonio. Claro que hubo muchos matrimonios entre españoles e indígenas. Al principio pocos, porque la mayoría de los españoles tenían un problema para casarse con las indias, que ya estaban casados. Y la Iglesia Católica en eso no es muy transigente. Entonces los casados no podían casarse mientras no muriera su primera esposa. Algunos se le acusó de ayudar a morir a la primera esposa para poderse con otro. Pero quedemos en este momento con la idea importantísima de que si hay matrimonio entre español e india, el hijo es mestizo y, curiosamente, esto es una familia. La familia, decía el padrino. Ahora, ¿qué hacemos los investigadores? Algunos estudiamos a los españoles, otros estudian a los indígenas. Casi nadie estudia a los mestizos. Y son habitantes de una misma casa, de una misma economía, probablemente se quieran. Y debemos preguntarnos, recalco, debemos preguntarnos qué era más importante para ellos. Yo estoy convencido, y mi trabajo desde hace tiempo va en esa dirección, que para ellos era más importante la familia. Pero las familias prehispánicas, las familias indígenas eran muy diferentes de las familias españolas. Y la diferenciación fundamental era que, sobre todo entre las élites, el matrimonio era poligámico. Un señor podía tener todas las esposas que pudiera mantener, que le conveniera mantener. De Moctezuma se habla de 2, de 3.000, de 5.000 esposas. Alguien debería llevar una lista para decirle esta es la 37 cuando se la cruzaba en un pasillo, porque no se podría acordar del nombre de todos, ni siquiera si las había visto en algún momento. Los evangelizadores, de nuevo, intentaron solucionar ese problema. Al convertir a los indígenas y convertir a las élites fue algo de primera importancia, insistieron en que tenían que dejar a todas sus esposas menos una. Ahí estuvo el problema. ¿Y con cuál iban a quedar casadas? En las obras antiguas, y algunas ya del siglo XX, hablan de que los señores elegían a la que más le gustaba, a la más joven, a la más bonita, a la que le bailaba mejor el agua. Pero hay una razón que no he visto yo en toda esa documentación y a mí me parece muy importante. Los matrimonios poligámicos prehispánicos son alianzas políticas. Y la esposa principal no era la primera, ni la última tampoco, obviamente. La esposa principal de un señor era la hija o hermana, pariente más cercana del señor más importante. Es decir, por debajo de Moctezuma, la esposa principal de todos los señores era la hija o la hermana de Moctezuma. Y a la hora de elegir esposa, aunque Moctezuma ya no estaba, como ese sistema se reproduce a otros niveles, es muy dudoso que estos señores puedan elegir alegremente qué esposa querían. Tampoco aparece mucho en la literatura, algunos casos aislados, qué pasaba con las esposas que eran, digamos, desechadas. Y sobre todo qué pasaba con los hijos. En el itinerario del misionero en América de Fray Juan Focher, que hay toda una casuística de qué hay que hacer con estos matrimonios, prácticamente no aparecen los hijos. Yo creo que la mayoría de los señores indígenas, algunos se esperó a casarse casi a las puertas de la muerte para legitimar al heredero, otros se casaron
por la Iglesia, pero no abandonaron a sus otras esposas, ni a sus hijos, ni se enemistaron con nadie. ¿Que llevaron un doble juego? Pues quizás que los evangelizadores lo permitieron, porque era una especie de mal menor, de que no abandonaran a mujeres y niños. Claro, una de las posibles ventajas para los que no eran nobles que tenía que acabar con la poligamia es que iba a haber muchas más esposas disponibles. En una situación de pirámide de población de igualdad, si algunos acaparan esposas, otros no tienen posibilidad de esposas. Si en teoría las abandonaron y en la práctica no, pues tenemos ahí un problema que tuvieron estos indígenas para acceder a ese matrimonio. Yo creo que los evangelizadores, vuelvo a lo del mal menor, lo que pensaron es que como a partir de ahora se van a educar en una sociedad monógama, esto se iba a acabar sí o sí. Bueno, podríamos pensar si se acaba o no, o quizás sea el momento, mira, no había caído para poner el libro Los hijos de Sánchez. Bueno, es un buen ejemplo de cómo las cosas perduran. Pero volvamos a lo de las preguntas y su importancia. De repente, finales del siglo XX, defendida muy a finales primero del siglo XXI, Estrella Figueras Vallés, una doctoranda entonces de la Universidad de Barcelona, se le ocurrió preguntarse si había mujeres vígamas en la Nueva España. Porque vígamos ya sabíamos. ¿Y qué encontró? Que había muchas. Su tesis doctoral, luego publicada, Pervirtiendo el orden del santo matrimonio, vígamas en México, siglos XVI y XVII. Las había de todas clases y de todos los colores. Y que todas las razones les preguntaban, bueno, pues claro, debía haber muchas más. El testimonio de Estrella Figueras es las que se encontró, las que fueron culpadas. ¿Por qué se ha vuelto a casar si usted estaba casada? No, por el que dirán. No, mejor vígama que arrejuntada. Cosas de ese estilo, algunas que son afirmaciones muy, muy modernas. La lección es, cuando Estrella Figueras se preguntó si había mujeres vígamas y se puso la tarea, nos demostró que las había, y las había en todos los estratos sociales. Las había españolas, indias, mestizas, mulatas, y ya veremos si de algunas castas que nos van a salir un poco más adelante. Volviendo a esta cuestión de la composición diferente de las familias y la relación con preguntas que se nos ocurren hacer más o menos nuevas, está el regalo de mujeres que en el momento de la conquista recibieron los españoles. Desde el punto de vista español, bueno, señoras que le regalaban, esclavas que se repartían los españoles entre sí. En el caso mexicano, Hernán Cortés eligió el primero, pero del lado del punto de vista indígena, no eran esclavas. Muchas de ellas eran hijas de señores importantes, como pasó en Tlaxcala con doña Luisa Xicoténcat, hija de Xicoténcat. Está haciendo alianzas matrimoniales con los recién llegados. Y desde el punto de vista español, como ya he dicho, los españoles ya casados no se podían casar con estas nuevas señoras. En realidad no podían tener más de una, pero pensaban que largo me lo fiáis y se encomendaban al fin de sus días y al arrepentimiento. Pero desde el punto de vista indígena no era ningún problema que Cortés o Alvarado tuvieran 2, 3, 4, 5, 6 mujeres, las que hicieran. Y tampoco veían ningún problema en que no hubiera una ceremonia y no se casaran por la iglesia. La alianza estaba hecha simplemente con la unión. Y muchas de estas familias tuvieron descendencia. Hernán Cortés obviamente era el oscuro objeto del deseo porque era el capitán. Y Cortés pues tuvo cuidado para no casarse, pero aceptó su papel, digamos que con fruición. Nos dicen las crónicas que Moctezuma le encomendó a sus hijas antes de la salida de Tenochtitlan, la noche triste. Y Cortés se tomó la tarea muy, muy en serio. Parece ser que tuvo hijos con más de una hija de Moctezuma, pero con la principal, la más documentada, es con doña Isabel Tecuispo, Isabel de Moctezuma, con la cual tuvo una hija. Dice que, bueno, que luego Isabel la repudió, Cortés no. Cortés
la crió y la casó después, nada menos que con los descubridores de Zacatecas, y Isabel Tecuispo luego tuvo 3 maridos extremeños. Por eso, la primera biografía que tenemos de ella la llama la novia de Extremadura. Había tenido una hija con un extremeño y luego 3 maridos extremeños sucesivos en una época en que en España no había divorcio. Pues, un récord. Con el primer marido no tuvo hijos, con los otros 2 sí, y hubo muchos pleitos posteriores. Cortés, cuando vuelve a España, a finales de la década de 1520, lo hace en compañía de 2 hijos de Moctezuma, Martín de Moctezuma y Pedro de Moctezuma. Desde el punto de vista que estamos abordando esta nueva forma de ver la Nueva España, si Cortés tenía una hija que era sobrina de Martín y de Pedro, estaban emparentados. Eran una suerte de cuñados. Pedro y Martín eran hermanos de Isabel. En el viaje a la ida y en el viaje a la vuelta, ¿esto tuvo algún tipo de trascendencia, de importancia? ¿Qué relaciones tuvieron? Bueno, como solemos apegarnos a lo que dicen los documentos, y los documentos no nos hablan de estas cosas de la vida diaria, casi diría de prensa del corazón, pues no sabemos qué tratos cuando vivía en México tenía Cortés con la familia de Moctezuma, que eran allegados suyos. Parte de la descendencia de Pedro, como de la descendencia de Isabel, se afincó en España. De la descendencia de Pedro vienen los condes de Moctezuma, luego marqueses y actualmente duques de Moctezuma. La descendencia de Isabel, a través de Juan Cano Moctezuma, pues también hizo muy buenos matrimonios, entró en las principales familias de la élite de la Nueva España, y a comienzos del siglo XVIII nos encontramos con una marquesa de la Liseda, descendiente de Juan Toledo Moctezuma, que se casa con el marqués de la Conquista. El marqués de la Conquista, en este caso, era el primer descendiente de la segunda esposa de Hernando Pizarro que ostentaba este título. Hasta ese momento los marqueses habían sido los descendientes de Hernando Pizarro con doña Francisca Pizarro. Cuando esa línea se agota, pasa a la línea colateral. Hernando Pizarro era hermano de padre de Francisco Pizarro. Francisca Pizarro era hija de Francisco Pizarro, tía, se contrajo matrimonio. Pero Francisca Pizarro, lo que nos interesa en este momento, es que era hija de Huayna-Capac, que hermana de Atahualpa. Francisca Pizarro técnicamente era una mestiza. Bueno, con esta pequeña excursión, lo que quería llevar y presentarles es que saltando los océanos y saltando los siglos, hemos conseguido a través de esta pareja del Marqués de la Conquista y la Marquesa de la Liseda emparentar a Moctezuma con Atahualpa a través de los 2 conquistadores que acabaron con ellos, Francisco Pizarro y Hernán Cortés, que son curiosidades de la vida, pero como el leitmotiv de esta conferencia en realidad es la familia, pues aquí vemos cómo en realidad podemos ir juntando a unos con otros. Como curiosidad les diré que el fundador de la Guardia Civil en España, el duque de Ahumada, es descendiente de Moctezuma también. Claro, una vez que entran en las familias nobles, tanto en la Nueva España como en España, es muy difícil que alguien no sea descendiente de Moctezuma. Incluso algunos tuvieron una vida novelesca, tan novelesca que tenemos novela. No puedo resistirme a hablarles de Ese príncipe que fui, la novela de Jordi Soler. Ese príncipe que fui se llama, a ver que se me pierde, Federico de Grau Moctezuma. Federico de Grau Moctezuma era descendiente de la rama de los Moctezuma que se afincó en el Pirineo español, ¿no? La dispersión. Y lo gracioso, lo interesante del personaje novelado por Jordi Soler es que Federico de Moctezuma Grau vivió de ser descendiente de Moctezuma en la España de los años 1950-60. ¿Qué quiere decir vivir de ser descendiente de Moctezuma? Bueno, pues que él iba a las fiestas y pregonaba su ilustre ascendencia y vendía títulos y condecoraciones, y de eso vivía.
Había mucha gente que deseaba ser duque de Atrisco y cosas por el estilo, y entonces pagaba unos buenos dineros, tenía sus pergaminos con sus sellos, y hubo un caso, está en la novela estudiando, no la voy a destripar, de un pobre hombre, bueno, pobre no era porque había comprado el título, que se fue a México a tomar posesión de sus tierras y se encontró con que estaban bastante habitadas. Aquí tenemos una picaresca del siglo XVI que llega al siglo XX. Volvamos a nuestras familias. En el modelo que presenté antes, teníamos un matrimonio y un hijo, con un hijo nada más, en la muestra, los esquemas. Pero los matrimonios tienden a tener más hijos. E incluso los matrimonios, cuando ya no hay poligamia, tienden a ser sucesivos. Y cuando eso ocurre, la mezcla para nosotros de razas puede ser muy complicada. De hecho, les puedo contar, existe la posibilidad de que una persona tenga dos hermanos y los dos hermanos no sean parientes entre sí. Una señora con un hijo se casa con un señor, tienen un hijo juntos, luego se separa de esa persona y con otra persona tienen un hijo juntos, ya la hemos liado. ¿Son parientes o no son parientes o cómo es la cosa? Bueno, ahí tenemos un ejemplo muy conocido de estas mezclas que se producían y de algunos condicionamientos que se vivían para elegir ser español o ser otra cosa. Teotihuacán, en el periodo prehispánico, seguía un patrón de alianza matrimonial con Texcoco, que era su cabecera. Ellos en el imperio estaban sometidos a Texcoco. Entonces recibían princesas texcocanas para casar con los señores de Teotihuacán. A principios del siglo XVI, Francisco Verdugo Quetzalmamalitzin, Francisco Verdugo fue su nombre de bautismo, tomado del encomendero de Teotihuacán, estaba casado con una descendiente de Nezahualpilli de Texcoco. Y la pareja tuvo una sola hija, doña Francisca Verdugo, que casó con un español de nombre Juan Grande, español peninsular. Y tuvieron una sola hija, doña Ana Cortés Ixtlilxóchitl, que casó con un español peninsular, Juan Navas Pérez de Peraleda. Juan Navas Pérez de Peraleda era intérprete de la audiencia, y Juan Grande también. Volvamos a las relaciones personales donde se gestan las familias de los conocidos. Bueno, esta última pareja, Juan Navas, tuvo muchos hijos e hijas, pero todos casaron con españolas, con indias, con mestizas, con toda una variedad que allí en las Navidades, porque entonces las podían celebrar, pues sería juntar una pequeña ONU. Además, estos hijos eran escritos, como mencionaba antes, de manera diferente. El que iba a heredar el cacicazgo tenía que ser indio, porque los caciques indígenas tenían que ser indios. Aunque ellos, cuando no lo eran, sacaban a colación las leyes de Toro de 1505, donde un hijo puede suceder a un padre o a un abuelo. Por lo cual tuvimos muchos caciques mestizos, pero oficialmente eran caciques indios. Pero un hermano de este cacique de Teotihuacán, don Bartolomé de Alba, vivió como español y se ordenó sacerdote y escribió una gramática del náhuatl. Para ordenarse, en teoría, no podía ser indio, mestizo más o menos. Así que tenemos un indio y un español que son hermanos de padre y madre. Claro, esto podía ser porque, entre otras cuestiones, cuando iban a bautizar a los niños, el cura les preguntaba a los padres sobre la niña, ¿qué pongo? Y entonces unas veces decían una cosa y otras decían otra. Hemos llegado a encontrar personas que en los documentos dicen que son una cosa y otras son otra. Esta familia que estoy comentando es la de don Fernando de Alba-Ixtlilxóchitl, el príncipe de los cronistas mestizos, que resulta tener 6 bisabuelos en la península ibérica y solo 2 en la Nueva España, y que fue intérprete de la audiencia y juez comisionado por la audiencia para ocupar puestos en diferentes lugares. Así que tenemos una familia que en unas pocas generaciones nos proporcionan una mezcla y que, reitero, yo creo que ellos funcionaban como una familia, no como otra cosa diferente.
Llegamos por fin a los cuadros de castas que están expuestos en la Casa de México y que son uno de los promotores de este ciclo. La mayoría son ya del siglo XVIII. En el siglo XVIII hay todo un movimiento por reflejar el tipismo de las diferentes uniones y cómo había que llamar a los frutos de esas uniones. Claro, español con india mestiza, aquí se ve, luego tengo otro cuadro, se ve mejor, pero muy folclórico. Tengo aquí otro panel y lo interesante es que si los comparamos, a la izquierda está la primera serie de cuadros, casi siempre son de 16 cuadros, con los tipos, español indio mestizo, mestizo y español castizo, castizo y español español, español y negro mulato, morisco, chino, algunos tienen nombres muy bonitos como Tente en el aire, No te entiendo, Torna atrás, pero el segundo cuadro que he puesto, los nombres son diferentes en algunos casos. Morisco y español chino, morisco y español albino. Ni siquiera los que hacían los cuadros se acaban de poner de acuerdo, aparte de que si jugamos a hacer árboles genealógicos, a hacer cuadros, que nos gusta mucho, veríamos que las posibilidades se multiplican extraordinariamente haciendo estas cosas. Pero volvamos a nuestras familias. Veamos qué pasa cuando ordenamos de otra manera estos casos. Bueno, de español y negro, de negros no hablan en la conferencia, los hemos dejado aparte porque para ejemplificar estaba muy claro. Pero ahora nos sale bien porque tenemos muchas clases. Hay muchos más interés en hacer distinciones en todos los grupos donde entran componentes negros que con los indios. Bueno, español y negro, le hemos puesto 5 hijos, da igual el sexo en este momento, todos son mulatos, ya recuerden, técnicamente. Y de repente los casamos, uno con español, otro con cambujo, con carvino, parquino, con albarazado y con coyote mestizo. Y tienen descendencia. Y como hemos visto en los cuadros, las descendencias empiezan a ver otros nombres. Si pusiéramos más matrimonios en otra generación y además de nietos pusiéramos bisnietos de la primera pareja, está claro, todo el cuadro de mestizaje es una sola familia. Va siendo hora de que pensemos que estudiar las familias es lo más importante para analizar la Nueva España. Pues es muy posible. Yo, de luego, estoy convencido. Esta visión que estamos haciendo de nuevas preguntas no solamente tiene repercusiones étnicas. Una de las quejas que aparece en la bibliografía desde el principio es el expolio de las tierras indígenas por los españoles. Se está viendo y hablando, y hay mucha más bibliografía, de que los españoles tuvieron una preferencia por casarse con ricas herederas indígenas. Lo cual ya nos da una pista de que había ricas herederas indígenas en los siglos XVI al XVIII. Pero claro, los descendientes son mestizos o españoles o clasificados con españoles. ¿Es posible que esa tierra que pasa de indios a españoles haya pasado de un abuelo a un nieto? Pues claro que es posible, sin violencia, ninguna. Preguntas que nos tenemos que hacer, porque si no, estamos mal. Los cacicazgos también nos dicen, los cacicazgos son indígenas que decayeron. ¿Qué quiere decir que decayeron? Vamos a preguntar otra vez. Decaer los cacicazgos indígenas quiere decir que tenían menos poder. En algunos casos sí, los grandes caciques desistieron de pelearse por ser gobernadores y caciques de lugares pequeños. Se quedaron con los grandes. Los cacicazgos que desaparecen quiere decir que hay menos caciques o menos cacicazgos. Porque yo llevo muchos años haciendo publicidad de un señor del siglo XVIII, se llama Martín de Villagómez, que hacia 1730 aproximadamente poseía más de 30 cacicazgos, él solo. Claro que había menos caciques, donde había 30 ahora hay uno, pero ese uno es mucho más poderoso. Hay que hacer mucha investigación minuciosa de remangarse
y dibujar cuadritos para poder ir contestando a estas preguntas. Todo el mundo de señores prehispánicos, entonces, lo que Pedro Armillas llamaba la Internacional Mesoamericana del Poder, mezclaban gente de diferentes lugares y trataban de perpetuarse. Todo eso siguió pasando en la Nueva España. En la presentación se ha aludido a mi libro Cambiar para que yo no cambie, que está dedicado realmente a estudiar señores indígenas a los cuales les fue muy bien en el mundo colonial, entre otras cosas porque en la manera que estamos viendo en los últimos años la conquista de México, pues los señores indígenas y sus tropas tuvieron un papel muy importante y recibieron recompensas después y fueron indios vencedores. ¿Qué le vamos a hacer? Pues si los hay, los hay. Hablaba al principio de una diferencia entre individuos que vivían en el campo y en la ciudad. Estos indios urbanos, también se olvida mi libro Tenochtitlan en el siglo XVI, que fue mi tesis doctoral, y que es el mundo del trabajo en la Ciudad de México prehispánica. Había artesanos de todo tipo y muy buenos artesanos. Se ganaban su tortilla con mole todos los días trabajando. No hay más que ver el Museo de Antropología mismamente, el Museo del Templo Mayor, las piezas maravillosas que hacían. Técnicamente eran muy buenos. Cuando llegan los españoles, estos indígenas aplicaron sus conocimientos a las nuevas cosas y aprendieron muchos oficios, algunos alentados por los españoles y otros a pesar del interés de los españoles de que no lo aprendieran, porque si lo aprendían quiere decir que aumentaba la producción y se abarataban y entonces eran competencia y no querían competencia. Esta imagen del manuscrito 106 de la Biblioteca Nacional de París, que representa el mercado de Tenochtitlan, nos muestra, está muy chiquito, pero aquí podemos ver una guitarra. Aprendieron a hacer guitarras y algunos artesanos indígenas se dedicaron a hacer figuras de santos. Y las vendían, hubo un mercado en Tenochtitlan, de pronto se abrió un mercado, se habían convertido al catolicismo y querían imágenes como todos los demás. Entonces, cuadros e imágenes por todas partes. En la conferencia de hace 15 días vimos la aplicación de una técnica prehispánica, no todo es aprender las novedades españolas, como es la plumería, a la imaginería religiosa. Sara Sánchez del Olmo nos puso varios cuadros de vírgenes hechos con plumas. Preciosos. Hay toda una historia de aprendizajes. La primera vez que quitaron las cimbras en una bóveda, se quitaron de abajo por si se caía. Cuando vieron que no se caía, no voy a hacer el chiste, pues vieron que sabían hacerla e hicieron más. Aprendieron a tejer con telares europeos, a teñir. Una de las cosas que les dio mucho trabajo fueron las sillas de montar. No conseguían sacar una silla de montar cabal, le faltaba una pieza. Y observaron que había un artesano en la Ciudad de México que fabricaba sillas de montar español y que tenía de muestra en la entrada de su tienda una silla de montar. Y lo espiaron. Vieron que era un hombre de costumbres y todos los días, a la misma hora, se iba a comer. Y no guardaba las sillas, se lo guardaba por la noche. Y como era hombre de costumbres, tardaba casi siempre lo mismo en la comida. Así que un día, en el momento que el artesano cerró la tienda y se fue, le tomaron prestada la silla de montar, la desmontaron, vieron qué era lo que les salía mal y cómo había que hacerlo, la volvieron a montar y la regresaron a su lugar. Y al poco, el mercado inundado de sillas de montar baratas. Y esto lo hicieron ellos mismos, porque tenían capacidad y tenían espíritu también de aprender las cuestiones. Por la misma razón, las grandes novedades, es decir, caballos, mulas, vacas, cerdos, ovejas, trigo, pan, esto lo aprendieron pues prueba y error. No había cría de animales prehispánica, pero aprendieron rápidamente cómo era el asunto, si es que tenían que aprender algo, porque humanos eran. Y comerciaban con todo lo que era menester, con todo lo que podían. Ya los agricultores aprendieron, consiguieron semillas y rápidamente estaban cultivando todo. Claro, los árboles frutales tardaron un tiempito, pero bueno. Siguiendo con este panorama del trabajo de los indígenas, que es un campo donde hay muchas preguntas que hacer que nos den cosas que pensar.
La obligación de trabajar de los indígenas fue uno de los grandes oprobios que hubo en la colonia. Pero, ¿qué pasa si variamos un poquito las preguntas? Por ejemplo, famosísimo vilipendio fue el peonaje por deudas, que ha seguido casi hasta nuestros días. El peonaje por deudas, que se practicaba tanto en los obrajes de paños como en los reales mineros como en las haciendas, consistía en enganchar a un trabajador adelantándole una cantidad de dinero, que normalmente se gastaba en algo rápidamente. No podía dejar el trabajo hasta que había generado con salarios la cantidad que se le había adelantado. Ah, terrible. No se podía ir. Libertad de movimientos cerrada. Además, en el caso de las haciendas, sobre todo, se les obligaba a comprar en la tienda de raya a precios subidos, a veces abusivos. Ahí, ligado al peonaje, podemos hablar de otra cosa que se llama el repartimiento de mercancías, donde comerciantes, generalmente atribuidos a los españoles, pero no solo los españoles lo hacían, traficaban con productos que vendían a elevados precios a los indígenas, a los cuales se obligaban a comprar cosas que no les hacían falta o les obligaban a renovar las cosas supuestamente cuando todavía no lo necesitaban. Hay un caso de una región donde se dice es que el alcalde mayor español obligaba a los indios a comprar una mula cada 20 años. Todos los años en clase le pregunto a los alumnos, y no es tan fácil de encontrar con internet como parece, pero algunos vamos teniendo la edad y lo sabemos de hace tiempo, ¿cuántos años tiene de vida útil una mula? Entonces, lo voy a dejar ahí de deberes para ver si era un abuso o si por el contrario el indígena estaba algunos años sin una mula útil por cuestiones de edad. Pero vamos a volver al peonaje por deuda y vamos a ponernos del lado del trabajador enganchado. Eres un pobre, de las clases humildes, y de repente viene alguien y te adelanta un dinero. Y en el caso de las haciendas te da una casa, que sea un jacal, y una parcelita para que siembres y críes tus gallinas, que las gallinas tuvieron mucho éxito. Y sí tienes que comprar en la tienda de raya, pero no pagas, te lo apuntan. Y mientras no pagues no te vas a poder ir de la hacienda. Pero a lo mejor tú estás a gusto en la hacienda y no te piensas ir. Y cuando necesitas más dinero, patroncito, que tengo que bautizar al niño. Y te adelantan más dinero. Depende de cómo nos situemos, depende de cómo preguntamos, el mismo acontecimiento tiene un cariz completamente diferente. Pistas de estas cosas, por ejemplo, cuando hemos analizado cuentas de haciendas, de repente encontramos que no solamente los patrones debían dinero a los indios, los indios dinero a los españoles, había veces que el patrón debía dinero a los indios, habían trabajado más y tenían la cuenta a su favor y tampoco la reclamaban. ¿Por qué? Porque no se querían ir. ¿Qué hacemos cuando encontramos las quejas de los peones acasillados que quieren que se quite el límite de la cantidad de dinero que le pueden adelantar los patrones y se suba? Quieren deber más. Quieren deber más porque les viene bien, así de claro. Entonces, ni reclamaban lo que les debían a ellos, ni reclamaban lo que iban a deber y no tenían intención de moverse. Por supuesto, la explotación existía, pero hay que matizarla y hay que ver cada caso que puede ser diferente de la generalidad. Las excepciones, la vida de las personas es distinta. Aquí hay una referencia también que quiero hacerle, perdón por la imagen, pero no he conseguido una más nítida, de este libro Mitos, Emblemas, Indicios, de Carlo Ginzburg, el creador de la microhistoria, de Molinero Menocchio, El queso y los gusanos. Bueno, pues en este libro nos cuenta la aventura de un oficial francés que defendió una colina exitosamente contra el enemigo y cuando terminó la batalla de Waterloo estaba convencido de que habían ganado, donde él estaba le habían dado una paliza a los ingleses terrible. Menudo de gusto. Pues esas cosas nos deben de hacer mover la cabeza y pensar. Vuelvo con el trabajo otra vez. Había una práctica también perseguida
porque estaba denunciada, se llama el sonsaque. El sonsaque consistía en que cuando había un trabajador que era bueno, por ejemplo, en los obrajes de paños había especialistas, en las minas había especialistas, y que tenía una deuda con el patrón, otro patrón pagaba la deuda y se llevaba al trabajador, suponemos que ofreciéndole algún tipo de beneficio o compensación, no valía, porque sí, pero vaya usted a ver. Los mismos que se quejaban del sonsaque cuando se va algún trabajador suyo, lo estaban haciendo al tiempo. Puede que a algunos, sobre todo si es aficionado al fútbol, les suene este proceder, porque lo antiguo se vuelve muy moderno de repente. A veces las preguntas surgen de que nos sentamos a pensar ahí, ponemos música, mejor una copa, y generamos preguntas. Pero a veces las preguntas surgen de una lectura de una documentación. Nos encontramos respuestas para que hay que dotar de preguntas. Seguimos con el trabajo. Se les obligaba a trabajar a los indios, cosa que hacían ya en el prehispánico también. Y tenían problemas para recibir la paga. Pues sí, es cierto. Tengo aquí una imagen de un magnífico documento, la pintura del gobernador, alcalde y regidores de México, también llamada Códice Osuna, que se conserva en Madrid en la Biblioteca Nacional. Y son una serie de trabajos que los indígenas tenían que dar y aparece la paga por el trabajo. Salvo que aquí en otra letra, de repente dice porque es una denuncia, páganles, no les pagan. Pero hay otra que es sin paga. No es lo mismo sin paga que no les pagan, ¿verdad? Sin paga quiere decir que tienen que regalar el trabajo. No les pagan quiere decir que no tienen que regalarlo, pero no cobran. Entonces, ¿qué está mal? ¿La legislación o está la aplicación de las leyes? Bueno, en el mismo códice tenemos otra imagen preciosa. Esta, donde tenemos al visorrey, o sea, al virrey, tenemos a este individuo Luis Pinelo Nahuatlatu, un texto en castellano y un texto en náhuatl que dice más o menos lo mismo. Entonces tenemos una serie de cargas de hierba, claro, en el momento que llegan caballos a la Ciudad de México, eso no había antes, hay que organizar lo que se llama el servicio de la hierba para alimentar a los animales. Bueno, también hubo indígenas que tuvieron caballos. Entonces, toda esta cantidad de cargas de hierba, con sus numerales indígenas, montan esta cantidad de pesos reales y cacaos. Y esta línea punteadita va a la bolsa. ¿Qué nos dice el texto? Que están reclamando que tenían esa paga por ese servicio y no han cobrado. Y el virrey dice, sí, se lo hemos dado a Luis Pinelo. Y Luis Pinelo no les ha pagado. Se los deja a deber o algo así por ahí. No lo veo en pequeñito. En Sopa de Ganso, cuando Groucho Marx es el presidente del gobierno, pregunta a su gobierno, le dice al gobierno, hay que encontrar un tesorero. Y el gobierno dice, nombramos uno la semana pasada. Dice, a ese es el que hay que encontrar, a Luis Pinelo. Nahuatlatu, intérprete, pero intermediario. Entonces, no es lo mismo que no haya paga, que no les paguen, que se retrase, pero nos pasa igual toda la documentación sobre tributos, que he trabajado mucho, está tasado los tributos, pero otra cosa es que los den a tiempo, donde los dan. Hay muchas variantes que tenemos que ir procesando. En definitiva, si no nos hacemos preguntas, nos limitamos a hablar de lo que hablan nuestros documentos. Y hay muchas cosas, sobre todo en la vida diaria, que nos suelen aparecer. Y si no renovamos las preguntas, si no las refinamos, no es posible avanzar en el conocimiento. En el caso que nos ha ocupado hoy, está claro que hay que estudiar conjuntamente los diversos grupos humanos y atender a la evolución de las etiquetas que ponemos. Mi amigo Pedro Jiménez, al que tengo gusto de citar aquí, dice que las costumbres hacen normas y las normas se hacen leyes. Así que tenemos que revisar continuamente lo que hacemos. La aparición de la etnohistoria sirvió para rescatar el pasado indígena y devolverle a los indios el papel de protagonistas.
Gracias a ello, ahora estamos en condiciones de apreciar que no estuvieron solos y apartados de los demás, que convivieron e interactuaron, que formaron familias y que no debemos seguir separándolas. También aprendemos que los indígenas actuales son descendientes de los prehispánicos, pero la mayoría de los no indígenas también lo son. Muchas gracias. ¿Sí? Ya está. Muchísimas gracias, José Luis. Pues muy enriquecedora tu visión sobre la Nueva España y sus dinámicas sociales, políticas y demás. Creo que algo muy importante que hemos cuestionado a partir de tu charla es justamente nuestra mirada y las preguntas que nos hacemos en torno a esta sociedad novohispana. Y yo quería comenzar un poco la plática contigo pensando a nivel historiográfico, ¿tú qué consideras que ha sucedido, José Luis? Tú nos has dicho, es hacernos preguntas distintas. Hemos tenido una serie tal vez de conceptos que han prevalecido a lo largo de mucho tiempo, sobre todo, por ejemplo, esta idea de un indio homogéneo, un indio que no tiene diferencias a lo largo del territorio, un indio que no es distinto entre tal vez un contexto urbano y un contexto rural, etcétera. Tú nos has dicho, es todo lo contrario, tenemos que preguntar distinto, tenemos que ver las cosas de manera distinta. Entonces, aquí va mi pregunta sobre, ¿esto es un vicio historiográfico, José Luis? Tal vez durante décadas hemos tratado de ver una historia de la Nueva España bastante maniquea que nos ha impedido hacernos otro tipo de preguntas y complejizar las relaciones políticas y sociales en estos territorios? ¿O qué consideras? Bueno, considero que esto es una lucha. Es una lucha a partir de la generalización de los estudios etnohistóricos, empieza a moverse el asunto. Aunque muchas veces, y en México ha pasado en gran medida, con muchos historiadores también de procedencia indígena que han estudiado los indígenas separados de los españoles, los han apartado. Entonces, hemos tenido, como decía al final, el beneficio de estudiar a los indígenas, pero como que hemos llevado el péndulo al otro extremo. Y ahora estamos volviendo al centro, estamos tratando de decir, pues eso, por eso creo que es muy gráfico el ejemplo de las familias. Eso es una realidad que apenas se puede discutir. Estamos en ello, en el siglo XXI hay muchos investigadores en México y muchos investigadores fuera, siguiendo los pasos de James Lockhart con la nueva filología, es decir, la idea maravillosa de Lockhart cuando publicó en el 92 su libro que los indios engañaban a los españoles. Magnífico, pero detrás de esa afirmación estaba la documentación. Textos en náhuatl con su traducción de la época al castellano y no dice lo mismo. Y es deliberado el cambio. Entonces, de repente, hemos descubierto recientemente un mundo, hemos pasado a algo que yo estoy orgulloso en la parte que me toca de haberlo promovido de hace muchos años. La mayoría, por lo menos no son historiadores, pero muchos historiadores de México, por ejemplo, aprenden náhuatl, por lo menos. No se considera a nadie que pueda ser un buen especialista si no aprende lenguas indígenas. Cuando yo empecé a estudiar náhuatl, y cuando empecé a enseñar náhuatl, sabíamos náhuatl clásico en el mundo a lo mejor una docena de personas. Hoy día hay foros de internet, está por todas partes, es maravilloso. Y nos descubre un mundo que antes no podíamos acceder por ignorancia nuestra. Como con la escritura maya, que se pueda leer los mayas clásicos, pues es magnífico y antes no podíamos. Entonces, es una dinámica que también tiene que ver pues con mucha parte de política, de las independencias americanas que vamos a celebrar los 2 siglos de cada una, pero cuando yo empecé a estudiar hacía mucho menos tiempo, circunstancias en España que también son conocidas de todos, los historiadores puros y duros no hablaban de indios. Cuando hemos empezado a revisar la conquista, por ejemplo,
En las cartas de relación de Hernán Cortés aparecen centenares de miles, no estoy exagerando, centenares de miles de indios aliados con él. Nunca Cortés dijo que lo hizo solo. Que lo hizo solo lo hemos dicho nosotros. Unos por un interés y otros, pues en la España franquista, Cortés ha sido uno de los grandes héroes, milagro de llevar la evangelización. Pero estas también son preguntas. Una de las preguntas fundamentales es, ¿estamos haciendo bien las cosas? Se supone que la ciencia vive de hacer preguntas. Los historiadores de ciencias sociales que queremos ser científicos se nos olvida muchas veces y que a veces hacemos preguntas, luego nos las callamos, que acaban siendo absurdas. También hay. Se me ha olvidado, por ejemplo, de lo absurdo en los ejemplos de los trabajadores. Un indio sastre dio pasar un auto de fe y se dedicó a hacer sanbenitos e intentar vendérselo a la gente. No todo era bueno. El que sabía fue la ruina, amigo. Entonces es también una cosa del talante, de que uno se divierte haciendo estas cosas, o a veces es una pelea. Es mucho más sencillo seguir esa norma y esa ley, no llevar la contraria a tus maestros, que aspiras a que te den un trabajo, entre otras cosas, que empezar a decirles, ¿sabe qué? A lo mejor no estamos acertados. No está usted acertado, no estamos porque hay que suavizarlo. Es más complicado nadar contracorriente. Pero al final, pues yo creo que podemos estar contentos y este es un foro magnífico con el título del ciclo para decirlo. Es decir, hay una nueva manera de ver las cosas. Y si cambiamos nuestra visión del pasado, estamos cambiando nuestra visión del presente. Claro, y estamos construyendo también nuevos discursos para comprender justamente ese pasado. Y yo creo que una manera de decir, pero si somos familia, ¿qué estamos haciendo? Exacto. Vamos a llevarnos bien. Siguiendo un poco con esta misma pregunta y también para toda la gente que nos acompaña, ¿qué libros nos podrías recomendar, José Luis, para que pudiéramos justamente acceder a esta nueva historiografía sobre la Nueva España? ¿Qué es esos libros que nos permitan hacernos nuevos cuestionamientos en torno a ese pasado que hemos construido y que, como tú bien dices, podemos proyectar ahora hacia el presente? O sea, tal vez menos contradicciones entre españoles e indígenas, tal vez todo era como mucho menos complejo de lo que hemos querido ver, sino era una sociedad que se fue construyendo, que fue también construyendo claro, relaciones, etcétera. ¿Qué nos recomendarías? Mira, es complicado porque la mayoría luchamos por publicar cosas muy especializadas para nuestro oficio. Las cosas tardan mucho más en llegar al público, hay que aprovechar momentos como este. Por ejemplo, el libro de James Lockhart, que estoy tratando, a ver si lo veo por acá, de recordar bien el título, Los nahuas después de la conquista, Nahuas After the Conquest, fue traducido por el Fondo de Cultura Económica, si no recuerdo mal, en el 99. Es el que ha puesto las bases, cuando se publicó originalmente en Stanford en el 92, de una nueva manera de ver el mundo indígena en conjunto. Ya había gente, ya había artículos, ya había cosas. Pero es un libro, lo voy a decir bajito, muy pesado. Es un libro para especialistas, es muy técnico, de muchas cosas de palabras indígenas. No tenemos una historia general de la colonia, tenemos una de prehispánico estupenda de Alfredo López Austen y Leonardo López Luján que se llama El pasado indígena. Pues si tuviéramos una cosa similar para el mundo colonial, nos vendría estupendo. Pero estamos en esa tarea de trabajar juntos los que estudiamos a indios españoles. Entonces, algunos me van a perdonar, tú has citado mi libro de Cambiar para que yo no cambie. Yo creo que ese es un panorama general bueno que con esa frase para sacudir el pensamiento. Esa es la nobleza indígena en la Nueva España después de la conquista, que ni desaparecieron ni fueron pobres. Bueno, algunos desaparecieron porque se hicieron españoles de etiqueta y algunos se hizo español y luego tuvo que volverse indígena. Ese libro yo creo que es mi propuesta de un nuevo cambio. Podría decir autores, por ejemplo, para la conquista, y está en la UNAM, Michel Oudaigue, que es holandés de nacimiento y plantea nacionalidad, pero trabaja en la UNAM y ha publicado muchas cosas sobre la participación de los indígenas en el bando de Cortés o con Cortés. De esa novedad con Matthew Resta, los 7 pecados capitales de la conquista, son los que están promoviendo
mucha de la nueva visión. A veces son artículos difíciles de encontrar, pero hoy día, bueno, en la Academia EDU tiene página Michel y se puede uno descargar la historia de don Gonzalo Mazatzin, que es un cacique que no es que acompañara a Cortés, es que le decía a Cortés, deja que ya voy yo. Pues es fantástico. Y esa es la realidad. Estos son estos indios vencedores que luego, claro, luego decían que somos indios vencedores y que cuando se hacían ricos ya dejaban de ser indios. Bueno, pues es una pena. Pero estamos en ello. Habría que promover, y a lo mejor alguien que nos escuche tiene contactos para hacer una nueva propuesta general, pero una propuesta, digamos, de divulgación, de alta divulgación, que llegue a la gente y que llegue incluso con ese mensaje de no pelearnos. Esta es nuestra historia común. Hemos evolucionado de manera distinta, bueno, según se vea. Que yo, como decíamos antes, cuando estoy en Michoacán, pues no acabé de michoacano, pero por muy poco. Sí, podría seguir allí 35 años después. La querencia sigue, ¿no? Entonces, las novedades tardan mucho en incorporarse porque sigue habiendo intereses creados en que estas cosas no salgan. Unos por victimistas, los indigenistas en mucho caso, y otros, ahora que se acercan las conmemoraciones, por ponerse de héroes triunfadores, como Cortés y Pizarro. El discurso en Perú es terrible con estas cosas de victimismo, y la cosa es muy parecida. Pero tenemos que llegará dentro de poco. Y si no, pues lo publicaremos online, que es barato, y haremos ahí. Claro. Te quiero pasar una de las preguntas que hace uno de los espectadores y nos dice, ¿qué importancia crees que tiene revisar la historia de la Nueva España y la relación histórica entre España y México para entender nuestros lazos del presente y nuestra convivencia en el futuro? Es una pregunta muy complicada, porque estudiamos la historia algunos porque nos gusta la historia, somos muy cotillas, pero luego en realidad hay una historia común, en este caso, durante ese llamado periodo colonial, hay una especie de divorcio a partir de la independencia, donde parece que no queremos saber nada unos de otros. Luego, en el siglo XX, hemos tenido problemas diversos y estábamos empezando a acercarnos. Espero que las conmemoraciones no nos vuelvan a alejar. Tenemos muchas cosas en común con otros países en esta monarquía hispánica que decía al principio. No solo somos castellanos o andaluces, hubo muchos italianos y flamencos que ahí estuvieron también, y portugueses. Sí, a lo mejor lo que tenemos que hacer es quitar fronteras. Yo creo que el estudio del pasado y renovarlo puede ser interesante, puede ser muy atractivo o muy pesado, depende de quién lo cuente. Es importante saberlo, es importante asumirlo y sobre todo y esto es que quizá ya es una expresión muy manida, y vamos a aprender de nuestros errores y a no volver a cometerlos. Yo, desde luego, pues cada vez que hay un poco mínima bronca de México en España, sufro, porque yo los quiero los dos. Claro. Y tampoco me dejan ser las dos cosas. Bueno, pues soy un español mexicanista que ha tenido la anécdota, por decir, cuando se publicó el facsímil de Manuscrito de Guatemala de Bernal Díaz del Castillo, hubo 12 contribuciones, 12 artículos, 11 americanos y un español. Los 11 americanos hablaron de españoles y el español fue el único que habló de indígenas, que les habla. Pues es un pequeño orgullo, es el mundo al revés. Bueno, pues vale, es decir, que vamos a dejar de pelearnos, hay muchas cosas en común. Ese fantástico híbrido que sale después de la era de los españoles, que es el tequila, pues podemos disfrutarlo también. Hay muchas cosas positivas. Vamos a pensar en positivo. Y como decía antes, lo pasado, todo lo malo del pasado, que es mucho, no podemos evitarlo. Pero el mal de ahora y el del futuro sí podemos luchar para paliarlo. Y yo creo que ese es el mensaje. Claro. Y algo que comentaste a lo largo de tu charla, hubo varios puntos que podrían ser controvertidos. Por ejemplo, esta idea de que tal vez la estructura económica y laboral de las haciendas no era tan abusiva como nos hemos querido. Y pienso en tal vez los que no somos expertos, ¿no? Pienso en los que leemos historia o que hemos estudiado algo, etcétera.
nos quedamos con la imagen de que las haciendas eran una estructura económica y laboral bastante abusiva, y tú nos dices, pues no, no siempre es así. Vamos a ver, habría que definir abusivo, ¿eh? Desde el punto en que hay un individuo que es un peón que trabaja de sol a sol y uno que es el patrón que está en su casa con el lujo, eso ya es abusivo. Y eso ocurría. Una imagen de las haciendas se ve muy, muy bien en las novelas de Mariano Azuela o allá en el Rancho Grande. O sea, esa es la estructura que ha permeado y es injusta. Y eso existía. Ahora, que no estaba tan mal, y sobre todo mi incidencia hoy era más con las etnias que con otras cosas. Por ejemplo, en la bibliografía que tenemos sobre haciendas de jesuitas en la Nueva España, los jesuitas no preguntaban si eran mestizo, mulato, cambujo. Decían, ¿tú eres carpintero? Y miraban, ah, ¿trabajas bien? Vente. Ah, no trabajas bien, ahí te vas. E incluso procuraban tener población estacional cuando hacía falta, porque claro, los peones acasillados se quedaban. Cuando todo iba bien, todos vivían bien, pero cuando venían pérdida de cosechas, eran una carga. O sea que no es que fueran idílicas, eran menos malas o más similares a lo que pasaba en otros sitios. Quiero decir, los de abajo están fregados. Los de en medio sobreviven y los de arriba viven bien. Eso era en el siglo XVI, en el XVIII, y hoy día exactamente lo mismo. Que no hay que pensar, pero bueno, que no es tan fácil. De hecho, cuando uno está leyendo, cuando tienen problemas para conseguir trabajadores, pues algo les tienen que dar para que se queden contigo. Antes de que hubiera un sistema capitalista, vamos, teoría capitalista, ya pasaban esas cosas. Cuando hay demanda de trabajadores, el trabajador gana. Cuando hay exceso de trabajadores, el trabajador pierde. Y sí, de verdad hubo tanta despoblación en el siglo XVI, había demanda de trabajadores. Y controvertido es eso, desde luego. Una última idea que también nos quedamos a partir de tu charla es esto que tú recalcaste, la estructura familiar como esta base también de la sociedad novohispana y también de este mestizaje que fue mucho más integrador de lo que hubiéramos querido creer, ¿no? Sobre la pintura de castas como esta parte identitaria, como esta representación identitaria de la sociedad novohispana que nos pusiste como ejemplo, yo quisiera retomar este concepto de la familia. ¿Cómo se organizó, cómo se construyó esa sociedad novohispana a partir de este núcleo que se fue conformando? Pues tenemos que pensar más de las evidencias, como también me he referido en algún momento, de la mayoría de las cosas no tenemos documentación. Ahora tenemos que pensar que existían y que había una organización. Entonces ya nos gustaría tener documentación o incluso algo que yo he hecho de menos y también lo he publicado por ahí en algún artículo, literatura. Las novelas nos dan mucho de ese trasfondo. Para el periodo colonial no lo tengo, pero Los bandidos de Río Frío para el 19 es una novela fantástica para tomar ideas de cómo funcionaba la gente, cómo en la Ciudad de México iban al mercado, cómo en el mercado se hablaba náhuatl. Y entonces uno extrapola, pues bueno, esto tiene que venir de algún lugar. Tenemos más suposiciones que documentación, pero yo creo que parte de nuestro trabajo es completar lo que nos dicen los documentos. A mí me preocupa, pero no he llegado, yo voy diciendo que cada década voy avanzando en la escala. Yo cuando tenía 20 años era especialista en mayas clásicos, entonces he ido avanzando, ya voy llegando a finales del 17 y algún día llegaré el 18 y me pondré a estudiar por qué de repente en el 18 aparecen mestizos por todas partes. ¿Qué es lo que motivó que la gente se declare mestizo cuando antes no se declaraba? Tenemos algunos censos, el crecimiento es espectacular. Es decir, mucha gente que antes no figuraba como mestizo, de repente figura como mestizo. Y como es la época que empieza a haber cuadros de castas, ahí tiene que haber algo. Que son, como diría alguno, o ha dicho alguno incluso, precursores de la independencia, como 100 años antes me parece muy pronto, pero a lo mejor por ahí está ese germen de una creación de una nacionalidad. Se me ha pasado a aludir pues,
el problema con los españoles de los criollos contra peninsulares. Peninsulares que alguna vez no eran peninsulares, eran antillanos, pero como venían de fuera de la Nueva España ya figuraban. Es decir, si no nos hacemos las preguntas, no buscaremos las respuestas. Y una de las preguntas importantes que has dicho tú, dices, bueno, ¿y esto cómo lo aplicamos al funcionamiento diario de la sociedad? Yo lo que he estudiado del 16 y alguna tesis que he dirigido, el abastecimiento de la Ciudad de México es el abastecimiento prehispánico más que las cosas nuevas. Continúan y algunas cosas mejoran, porque claro, la carreta carga más contra meme, obvio. Y por eso intentan, pues este tipo tengo estos documentos, tengo estas cosas, pero vamos a fabular un poco si quieren. Es decir, vamos a redactar, vamos a escribir historias, no historias. Y contemos la historia de la gente y, bueno, para salvar esa parte del oficio nuestro, decir, bueno, esto lo tenemos en documento, esto no. Esto es mi imaginación, créanselo si quieren o no. Y siempre viene alguien que te dice, mire, pues yo tengo un abuelito que... Pues claro, así vamos construyendo ese ir y venir, que a veces yo creo que tiene mucho que ver en la formación de los investigadores, los que hemos tenido mucho contacto con la supuesta antropología, estamos congeniando grupos con personas, mientras que otros solo hacen grupos o solo hacen personas. No, los grupos están compuestos de personas y las personas hacen grupos. Hay que ir y venir y hay que darle vueltas y a veces decir lo que uno siente, decir, bueno, esto es lo que siento ahora, mañana a lo mejor encuentro yo otra cosa o alguien me hace ver que era de otra manera, no pasa nada. Pero... Claro. Y una última pregunta, José Luis, que nos hace Sofía Gasset. Te consulta si podrías ahondar más en lo que comentaste sobre la situación de las mujeres vígamas en la Nueva España. Bueno, yo lo que recomiendo es leer el libro de Estrella Figueras. Está publicado, por eso puse ahí. Y que para mí fue una sorpresa, yo fui jurado en esa tesis. Y me invitaron por las mujeres prehispánicas que aparecían en el libro. Y cuando el director de la tesis, conocido mío, me dice, bueno, ¿qué te parece, Javier? Me parece que me has abierto un mundo. He disfrutado enormemente con cosas que no sabía, muy bien escritas. Estrella escribe muy bien. Y son historias muy humanas de eso, con lo que tú preguntabas, con ese tipo de información, de algo que no existía. Ahí hay una cantidad de vida, pues claro, una señora que el marido es acemilero, entonces se va y 3 años después vuelve. Pues mientras tanto tiene que entretenerse. De esas hay un montón de casuística a partir de la cual construimos un relato. Y si hiciéramos otro tipo de preguntas, bueno, pues en este tipo también de mujeres, yo para la Nueva España no conozco casi bibliografía. Para el Perú hay cosas muy interesantes de la vida en el interior de los conventos. Fascinante. No son monjitas de la caridad, es un mundo tremendo. Que a lo mejor, claro, es muy políticamente incorrecto decir cómo es la cosa, ¿no? Pero para la Nueva España habría que estudiarlo también un poquito. Pues mil José gracias. Luis, Mireida, bueno, en este tema creo que también solo para agregar una nota, mi opinión sería un poco que también estas historias de mujeres durante muchos años han sido invisibilizadas, ¿no? Y que hoy tenemos trabajos como el de Estrella que pueden abrir un poco más esa mirada de algo que existía, que era respuesta, como ya nos está contando José Luis, de una particularidad en este movimiento económico también de las personas, ¿no? En estos momentos en los que los hombres, los maridos tenían que moverse por una situación laboral, por una situación económica, y bueno, esas historias de mujeres que siguen ocurriendo y que han ocurrido durante muchísimos años, pero que simplemente habían sido historias que habían estado invisibilizadas, seguramente pues por todo este sistema patriarcal con el que hemos lidiado durante muchos años, ¿no? Yo les quiero agradecer a ambos la participación del día de hoy. Quisiera invitar a todo el público también a que toda esta sesión, todo lo que José Luis de Rojas nos ha podido compartir en esta sesión,
puedan venir a Casa de México, todos aquellos que están por Madrid, que puedan venir a Casa de México y puedan disfrutar de la exposición de biombos y pintura de castas, la pintura profana de la Nueva España, porque podremos encontrar todos esos ejemplos de los que ya José Luis nos ha hablado, con todas esas escenas de la vida cotidiana que nos darán muchísimas señales de esta relación social, económica, que ocurría en ese momento a través de esta pintura tan particular, tan descriptiva, y bueno, siendo un documento, un testigo de la época y de la sociedad de ese momento. También quisiera invitar, porque ya se lo hemos pedido al maestro José Luis de Rojas, que próximamente estaremos anunciando algunas visitas a esta exposición, acompañados ni más ni menos que el maestro José Luis de Rojas, porque quién mejor como él para podernos compartir de sus amplios conocimientos en una visita por Casa de México, por esta magnífica exposición. Les quiero agradecer de verdad nuevamente a todo el público que ha estado conectado y los que nos han acompañado a través de las redes sociales del Museo Nacional de San Carlos, a través de las redes sociales de Casa de México en España, y que no se pierdan nuestra tercera sesión de este programa de Crónica de una Nueva Vida. Los esperamos próximamente y les agradecemos su conexión del día de hoy. Buenas noches para Madrid, buenas tardes para Ciudad de México. Mil gracias.